Buenas noches a los espectadores de Izquierda Socialista Conversa, El Mundo frente a la Pandemia. El día de hoy nuestra entrevistada es Vicky Archila. Ella es periodista, comunicadora social, fotógrafa y maestra. Además es integrante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, MAIS, y también de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Ha sido delegada internacional en el primer Congreso Internacional de Comunicación, Ahora Hablan los Pueblos, realizado en Caracas, Venezuela, en diciembre del año pasado. Vicky, bienvenida a este espacio que hemos creado compañeros y compañeras de Izquierda Socialista para tener un panorama más amplio de cómo los pueblos del mundo enfrentan esta pandemia con las particularidades de cada uno. Bienvenida, Vicky, te saludo. Gracias a todos y a todas por la invitación. Muy buenas tardes. Un saludo en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Y pues aquí con esta situación se ha vuelto una situación mundial, ¿no? Donde lastimosamente nos ha tocado conectarnos para poder estar al tanto de todo lo que acontece, ¿verdad? Pero así como hemos estado conectados para saber qué pasa alrededor del mundo, pues eh, así surjan la, las nuevas medidas la fuerza para poder levantarnos frente a esta pandemia. Así es, compañera, uno tiene que adaptarse, ver nuevas formas de comunicación, nuevas formas de lucha. Eh, para acercarnos al contexto de Guatemala, ya que la información, debido a la hegemonía mediática, no difunde información de forma equilibrada sobre distintos países, incluso de Latinoamérica, de nuestra América. ¿Cómo se encontraba Guatemala antes del inicio de la pandemia? ¿Cuál era el contexto en que se desarrollaba? Bueno, pues nosotros estábamos atravesando una transición, ya que finalizaba el gobierno de Jimmy Morales y el 15 de enero pues asumió el nuevo presidente Alejandro Yamatei. Eh, Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un gobierno militar por toda la historia, no solo de la agrupación política, sino de varios lineamientos y acciones que, que tienen el mandatario, ¿verdad? Pero a pesar de esto, pues habían otras cosas que acontecieron antes de la pandemia. Eh, Aunque todavía contamos con eso y lo conversábamos hace unos minutos con el compañero, pues había un incremento en la persecución y a las compañeras y compañeros eh, del, que activan desde las agrupaciones políticas a jóvenes que están en lucha de sus derechos, ¿verdad? Pero también no solo cosas malas, sino que también hay varios políticos que estuvieron que tuvieron su condena o están ligados al proceso, ya que Guatemala ha sido muy famosa por los casos de corrupción, ¿verdad? Los medios internacionales se han centrado en hablar sobre eso, entonces hubo bastante persecución a varias personas que estuvieron ya sea en gobiernos anteriores o incluso como fue noticia también un ex candidato a presidente, Mario Estrada, que empezaron a ligarlo al proceso por tráfico de drogas, ¿verdad? Entonces, son cosas muy fuertes que pasan acá, ¿verdad? Eh, pues había una situación muy compleja con lo político, lo social y como siempre, ¿verdad? La falta de oportunidades, y muchas cosas que golpean al país, pero a pesar de todo eso, nos hemos percatado de que ya se veía venir lo de la pandemia, pero tenemos eh, algunas especulaciones de que se tenían ya las fuentes de que ya habían casos acá, porque según el registro, el primer caso
de COVID que se registró aquí fue el 13 de marzo, pero el 8 de marzo habilitan el hospital de Villanueva, se llama, que es un hospital nuevo y que ese hospital iba a ser el único que iba a estar atendiendo a pacientes de COVID-19. Entonces, el 8 dan el aviso de que se va a abrir este hospital. El 11 de marzo, el mandatario dice que ya no va a dejar entrar vuelos de Europa, empiezan las restricciones y el 13 de marzo es el primer caso. Entonces, como que se dio todo muy rápido, ¿ya? Entonces, los colegas comentan que tal vez posiblemente ya había información, ¿verdad? Y que se estuvo ocultando y que no se tomaron las medidas adecuadas a tiempo, todo fue muy rápido. Sí, ese tema del ocultamiento de información, no exactamente para que no cunde el pánico, sino para ocultar errores estructurales de distintos gobiernos, es algo que es constante en varias entrevistas que estamos realizando. Dinos, por ejemplo, hay algunos países con los cuales, hay unos compañeros de países con los cuales hemos hablado que nos cuentan que a pesar de estar en el momento con un gobierno de derecha, quedaban restos por ejemplo, en el caso de Australia, una compañera nos contó que hubo un gobierno que le dio bastante fuerza al tema de la salud pública y que a pesar de que los últimos gobiernos han tenido pues un proceso de neoliberalización, han quedado algún asomo de esa robusta salud pública que que había evitado que el virus cunda y que los hospitales colapsen inmediatamente. En Guatemala, ¿ha habido algún gobierno progresista o de izquierda en los 10, 20 o 30 años recientes? Mira, el gobierno más notorio, que lastimosamente pues yo no lo viví, sino fueron mis padres y mis abuelos, y demás ancestros y ancestras, fue el de Jacobo Arbenz, ¿no? Con, para contextualizar, pues aportó mucho desde la reforma agraria y muchos avances, ¿no? Que permitieron hacer cambios muy estructurales y muy importantes en el país. Luego, pues desde que yo tengo memoria, eh, ha pasado tragedia tras tragedia, desde la nacionalización de varios servicios, del agua, el teléfono, eh, el transporte. Privatización. De, sí, 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 sí. Es algo que ha venido decayendo, ¿no? Y que cada gobierno, como lo comentaba, se ha caracterizado por más de algún escándalo de corrupción, ¿no? Dos gobiernos anteriores a el de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, salió el famoso caso de la línea, ¿no? Una estructura de corrupción que a estas alturas todavía están ellos en proceso, ¿no? El proceso todavía continúa. Luego de que se pidió la renuncia y se dieron las elecciones, pues está el gobierno de Jimmy Morales, que se caracterizó por la represión a varios sectores del pueblo, sector de mujeres, jóvenes, etcétera, etcétera. E incluso hubo antes de todo esto de la pandemia, eso se volvió viral, pues varios jóvenes intentaron pues, salir a manifestarse, ya que él al entregar el puesto, él se suma Dios mío, él se suma a los diputados, forma parte como diputado en el Parlacén. Entonces, no están de acuerdo por todo lo que ha pasado, porque también tiene índices de corrupción. Él se va a refugiar ahí y él busca su inmunidad. Entonces hemos tenido, sí, hemos tenido una cosa tras otra, ¿no? Y ahorita pues han tratado de desaparecer varias instituciones,
pasó en el caso en el tiempo de Jimmy Morales, y ahorita está, pues, por ejemplo, que quieren eliminar la CEPREM. La CEPREM es la Secretaría Presidencial de la Mujer, ¿verdad? Aquí en Guatemala, y pues han dado acompañamientos a proyectos a las mujeres, ¿no? Entonces, pues prácticamente está cerrada, ¿ya? Y así han estado votando instituciones donde lo poco que se puede hacer para cambiar esta realidad, pues ellos están tratando de, como, de apagar esa esperanza, de esos pequeños espacios de formación, ¿no? Y de apoyo. Dinos, cuéntanos un poco sobre este personaje que sí, creo que sí merece un poquito de atención. Jimmy Morales, ¿cómo pasa de ser un cómico, ¿no? Alguien completamente alejado a la política, aparentemente, ¿no? Teóricamente, a ser presidente? Él viró su discurso, el tipo de humor que usó, lo volvió a hacer la política, se inmiscuyó en temas en temas de realidad nacional, o fue una cosa sumamente espontánea. Mira, hay algo muy interesante, porque lo que tú decías de cómico, ¿verdad? Porque incluso se le hacen muchas críticas porque él estuvo en un programa donde fomentaba el racismo y hacían comentarios, pues, demasiado ofensivos, pero creo que lo importante fue el eslogan, cómo manejaron ellos la campaña después de haber pasado este caso famoso de la línea de corrupción. La gente ya estaba, pues, desesperada, ¿no? Ya no quería un cambio para el país. Entonces, luego de las manifestaciones y de pedir la renuncia de Otto Pérez Molina, sale él con su eslogan: ni corrupto ni ladrón. Entonces acaparó la atención de toda la gente, y como lastimosamente eh, hay mucha gente que no se informa muy bien, que no tiene muy buenas fuentes, ¿no? Y con esto de las fake news, de la manipulación mediática y todo, es la primera imagen, y los medios de comunicación lo pintan a él como la solución a todos los problemas que veníamos arrastrando de la corrupción. Y aparte, pues ya tenía lo que tú comentabas, él participaba en un programa de televisión nacional, entonces ya tenía algo de fama, ¿no? Ya era conocido por la gente, y ahí es donde utilizan ese gancho y darle. Y el actual presidente, que me parece por lo que nos estás contando, tiene tiene un tinte un poco más de derecha, ¿no? ¿Cómo fue el ascenso de él y ante quién, a qué otra opción fue la que ganó? Mira, con lo de Alejandro Yamatei, eh, fue algo muy complejo porque, eh, a decir verdad, a diferencia de las otras elecciones, sí se tuvo ventaja, incluso con la izquierda, porque pues ahora tenemos varios compañeros y compañeras en lo que es el Congreso, ¿no? En donde están todos los diputados y diputadas, y o sea, hubo oportunidad de que la izquierda pudiera ingresar de la vía legal, ¿no? Entonces, a pesar de esta línea de derecha que viene desde hace mucho tiempo, pero a pesar de que la gente sí se informó más, hubo incluso una plataforma que creo que funcionó bastante, que se llamaba ¿Por quién voto? Entonces tú hacías un pequeño test y te tiraba más o menos cuál era qué partido político le, le daba más a tu forma de ver las cosas, o ya, ¿me entiendes? Entonces, como había Acá también hubo eso. muchos jóvenes, que muchos jóvenes no estaban muy informados, estaban así como, miren, ¿por quién voto? Y aquí habían más de 20 partidos políticos, o sea, eso era un cartón de lotería. Entonces la gente decía, y entonces, ¿por quién voto? Si el partido tal la cancelaron por corrupción,
corrupción, tal partido tiene persecución y tal partido está metido en esto y así, y así, y así, ¿no? Entonces, también se sobrecargó de información, pero al final hubo segunda vuelta. En la segunda vuelta pues, estuvo Sandra Torres. Sandra Torres, quien también están ligados, bueno, está todavía el caso, sobre el caso transurbano, de un transporte, un transporte público, ¿verdad? Que también tiene antecedentes de corrupción. Entonces empezaron a bombardear a Sandra Torres como dando a entender que la mejor opción era Alejandro Yamatei. Aquí hay una organización que juega un papel muy importante, que todo mundo decimos que es la que toma las decisiones en este país, ¿no? Es como la Cámara de Comercio, ¿sí? Aquí se llama el CACIF. Acá se llama CONFIEP. Aquí se llama CACIF, entonces, pues ellos son los que dan a quienes sí, quienes no, porque a lo largo de la historia, como te comentaba, con lo de Otto Pérez Molina, incluso hay un libro muy interesante que se llama La Revolución que nunca fue, porque la gente se queda asustada como que estábamos nosotros en las calles exigiendo la renuncia de un presidente, vienen ahora y nos quitan instituciones, continúan los robos, la corrupción, la crisis, ¿verdad? Entonces, como de un pueblo que se levantó, se volvió a quedar en silencio. Entonces, hemos llegado, pues, a llegar a la conclusión que sí tiene mucho que ver, sí tiene que ver esta agrupación, ¿no? Y entonces, metieron mucha presión a los medios de comunicación para que la gente no encontrara otra opción más que Alejandro Yamatei. Claro, sí, acá hace poco con el escándalo de Odebrecht se descubrió cómo este gremio empresarial, no es de no es de las pequeñas empresas, casi mediana empresas, son empresas que facturan miles de millones al año, habían financiado, no una, diversas campañas. Es como alguien que apuesta a todos y al que gane, en donde gane invierte un poco más. Eh, ya sabiendo de la llegada bueno, ya sabiendo del brote del COVID en China y que se estaba irrigando por el mundo, me dices que fue algo rápido la llegada. Perdón. Sí, sí. Fíjate que lo que yo te comentaba, cómo todo se fue dando muy rápido, porque si no estoy, creo que el 9 de marzo, mira, el 8 de marzo, que te conté, ellos dicen que, que van a habilitar este hospital, lo van a equipar, va a tener va a estar el personal ahí atendiendo y que va, entre comillas, iban a recibir creo que son 2.000 pacientes, ¿verdad? Empezaron a hablar que estaba equipado y todo y que estaban preparados. El 9 de marzo el presidente decreta estado de calamidad. El 11 prohíbe el ingreso de vuelos que provienen de Europa y el 13 da el primer caso. Lo interesante aquí es que pues yo quería compartir un video sobre un mensaje, el mensaje que da el presidente esta fecha. No sé si me das chance de Sí, claro, para... compartir la pantalla para que podamos Claro. entender un poco más el contexto. Para mientras, pues te voy a compartir los datos. Actualmente, pues se han registrado 8.561 casos aquí en Guatemala.
334 muertes, 1.567 recuperados y 6.660 casos activos. Esas son las estadísticas eh, que se manejan hasta hoy. Puede, se supone que antes manejaba una tendencia que cada día, más o menos como entre las 6 y 7 de la noche, hacen una conferencia de prensa y pues dan los casos, ¿no? Cada día es así, hay una conferencia. Eh, Contarles también que entre las medidas que tenemos, tenemos toque de queda, entonces por el momento eh, solo se nos permite salir de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Si te estás fuera de ese horario, pues directo a la cárcel. Tenemos el uso de mascarilla obligatorio. Eh, y algo muy importante es que al principio, por eso quiero enseñarles este video, pues al principio comenzó con medidas drásticas porque o sea, se pidió que nadie saliera de sus casas, solo obviamente los sectores donde la gente trabajara artículos de primera necesidad, pues obviamente tenía que movilizarse y así empezó y luego bajó la guardia porque empezó con una broma que sí molestaba mucho porque eso lo dijo en su discurso, dijo, es que si se abre la tienda de Doña Chonita, ¿verdad? Entonces todos decíamos que hacía referencia a la Cámara de Comercio, ¿verdad? Que ellos no querían seguir perdiendo, Obviamente. porque para ellos representaban pérdidas, necesitaban salir a trabajar. Entonces, eh, eso fue algo muy complejo porque dejó algunas medidas drásticas, también canceló el transporte público, entonces, pero sí, los trabajadores tenían que movilizarse a sus trabajos. Y surgieron muchos casos donde la gente pues alzó la voz y de que no habían condiciones en sus áreas de trabajo, no se respetaba la distancia, no les proporcionaban mascarilla, no había gel, no les proporcionaban transporte, o si el famoso Uber, les pedían que llevaban Uber, pero que ellos lo pagaban y que después se lo iban a reintegrar. Entonces, han existido muchas molestias de parte de los trabajadores y entonces se ve una inestabilidad en, en las medidas, ¿no? Y el presidente se ha caracterizado por tener un discurso confuso. Entonces la gente actúa de esa manera, ¿no? Porque me dicen que tengo que quedarme en casa, que tengo que resguardar mi salud, que si yo tengo alguna enfermedad crónica, pero me está diciendo que sí, que salga a trabajar. Ha sido ambiguo. Entonces, ajá, ha sido en vivo, ajá. Entonces, no se logra pues, tener un discurso sólido, ¿no? Pues o todos o se resguardan a los compañeros o no, ¿verdad? Claro, sí, ha sido similar a algunos discursos que tenía el presidente peruano cuando no ha sido claro en algunos puntos y quedaba en duda. Pero más allá también del discurso, en las políticas que se han ido dando, se exigía que la gente se mantuviera en su casa, pero bueno, acá no sé cómo habrá sido allá, de repente nos puedes comentar eso. Hubo una entrega de bonos, pero los bonos han sido insuficientes, la cantidad de dinero entregado ha sido insuficiente para el sostenimiento de un hogar, no ha llegado a todas las personas que deberían, bueno, que quienes a la mayoría de personas que han quedado con los ingresos laborales detenidos y, y que en un momento se dijo que sería universal, pero finalmente se otorgó no universal para cada persona, sino por familia.
lo cual es un error, pues hay familias de 3, de 5, de 6 personas y los gastos son distintos. Eh, y tal como decías también, bueno, cómo fue el tema el tema de subsidios? La respuesta, Ha habido apoyo económico eh, de alguna forma? mira, el gobierno actualmente cuenta con 10 programas de apoyo y lo primero fueron las famosas cajas, ¿no? Con cajas de víveres, aproximadamente que iban a alcanzar a 2 millones de personas, pero se hacía la crítica que somos arriba de 13 millones de personas aquí y hacían entrega cerca, en los lugares de aquí de la ciudad, no aquí en las otras regiones, en los departamentos, les llamamos aquí. Eso fue lo primero, que por cierto, nunca, nunca vi una caja yo, ¿verdad? Solo la miraba en la tele, pero yo vi a alguien que tenía compañeros cercanos, yo vi que le llegara alguna caja, ¿verdad? Eh, También después de esa iniciativa, entre esos eh, proyectos, ¿verdad? Entre esos aportes está el bono familia, y eso fue lo que más llamó la atención de las y los guatemaltecos. Este programa pues eh, aporta eh, 1,000 quetzales, aquí se manejan los quetzales, que es un aproximado como de $950 más o menos, $950, y va a ser durante 3 meses. Pero, pero el asunto está en que las personas que deseen aplicar, solo lo pueden aplicar si manejan, si en su recibo de luz consumen cierta cantidad. Si se pasan de la cantidad, no aplican. ¿Ya? Entonces hay muchos peros, muchos pro y muchos en Sí, contra. Vicky. Sí, son 10, te estaba comentando que el gobierno pues ha proporcionado 10 programas donde pues, pretende dar un aporte, un apoyo a la población. Entre ellos está el bono familia, que son aproximadamente $150 al mes durante 3 meses, pero que no cualquier persona puede aplicar, ¿verdad? Hay muchas eh, hay muchos requisitos que tienen que tener las personas para poder optar a cualquiera de estos programas, ¿no? La caja que te estaba comentando con los víveres, la caja Juntos Saldremos Adelante, se llamaba la caja. 200,000 cajas fue que entregaron, 200,000 cajas. También hubo un apoyo a la economía informal, pero aquí se les llaman alcaldes, son los que dirigen las diferentes regiones de aquí del Guatemala. Se manifestaron de que les pedían un listado para poder apoyar a la economía informal, pero si es una economía informal, obviamente pues no van a No estar hay un inscritos, padrón. no se buscan, no hay un padrón, pero el gobierno les pedía información, ese tipo de información para poder apoyarlos. O sea, son cosas ilógicas. Entonces no se les podía apoyar. Eh, También mi madre es maestra, ella es docente, entonces por parte de la refacción escolar, a los niños se les da refacción escolar en las escuelas, solo en el sector público, pero como los niños no han estado yendo a las escuelas, entonces en vez de darles la refacción, se les dan víveres. Entonces cada cierto tiempo se les da víveres y pues ahí te podría tocar un tema muy importante, aparte de todas, ya había casos de estos aportes que ha dado el gobierno, entre comillas, eh, exigen eh, la comunicación y la educación virtual, ¿no? O sea, es un momento muy importante para empezar a aplicarla, pero entra uno en una gran controversia porque por parte de estos programas surge el
educación desde casa. Entonces van los docentes, se van a grabar al canal nacional y salen en la tele. Entonces piensan que ahí están formando a los niños, pero por ejemplo, yo hace unos meses me encontraba en un departamento, el departamento de Quiché, y hay aldeas, comunidades que no tienen ni luz, no tienen agua, no tienen acceso mucho menos a internet y a una tele. Lo más que llegan es una radio y no llegan todas las frecuencias hasta allá. Entonces, es imposible que todos estos programas lleguen a las personas que más lo necesitan. Claro, es algo que hemos visto también hemos visto en nuestro país. En realidad es una doble moral exigir a una familia que se lave diariamente, que se lave las manos cada media hora, cada una hora, cuando es un poblado, cuando es una provincia, un anexo de un caserío donde no hay agua, no hay agua potable. Exigirle esas medidas de higiene a un lugar del país olvidado por décadas por el gobierno es una doble moral, lo mismo con la educación. Eh, Sí, sí, sí. Ante eso, No, qué respuestas han habido? eh, mira, lo más cercano a mí eh, es lo que te comentaba, porque mi mamá es docente del, de, una, de una escuela que está como a 4 kilómetros, 3 kilómetros de acá de donde vivimos, y se han manejado hojas de trabajo, ¿no? Se hacen hojas de trabajo y se envían, o sea, se queda un día que se reúnen los padres de familia, llegan a entregar, a traer los víveres, se entregan los víveres y se entregan las hojas de trabajo para que los niños trabajen en casa. Pero como te comentaba, la realidad es muy difícil porque la gente está preocupada en qué va a comer, ¿verdad? En su trabajo, en que se quedó sin trabajo. Esa es realmente la preocupación. En el caso de la educación superior, varios estudiantes se pronunciaron porque primero vieron la oportunidad de utilizar estas plataformas como estamos utilizando, Zoom, Meet, Classroom, Google Teams, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ellos decían, bueno, yo las tareas de la universidad pues las hacía, aquí les llamamos internet, son locales donde te alquilan una máquina y tú haces tu trabajo y te imprimen y todo, ¿verdad? Claro, lo pagas, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes que no tienen en su casa ni una computadora, internet, entonces no pueden tener esa educación a distancia. Y aparte, pues yo también me pongo de la parte del área de la docencia, porque soy docente, eh, los varios catedráticos y catedráticas que no están preparados para una plataforma virtual, porque eso es una gran barrera, porque les cuesta utilizar alguna plataforma, no la conocen, o dar clases en línea es un poco con, confuso, si a uno que más o menos le atina a las redes sociales y a todas estas herramientas tiene dificultad, entonces son muchas las barreras eh, que se han presentado en cuanto también a la educación. Yo te comentaba unos minutos que estábamos hablando de algo que se volvió viral, y yo vi que varios medios lo cubrieron, que aquí se les llamaba las famosas banderas blancas. Estoy tratando de compartir la pantalla, pero no sé si hay algún problema con la aplicación, pero en lo que me permite ingresar, yo te comentaba que esta, eh, esta representación de ayuda, de esta forma de pedir apoyo, eh, inicia colocando una bandera, un trapo, le decimos acá, o algo de color blanco afuera de las casas para pedir apoyo, tanto económico o con algo básico, con los granos básicos
frutas, con verduras, porque hay gente que está pasando por momentos difíciles. Pero la cuestión está en que yo te comentaba que no solo eh, ha sido desde casa, sino que la gente ha salido a las calles, la gente está en las pasarelas, está en los puentes, con sus carteles, y está pidiendo pues apoyo, ¿no? Y lo más chistoso es que en una conferencia de prensa, pues el mandatario, Alejandro Yamatei, le tacha a estas personas que son personas acarreadas, ¿no? Que solo quieren eh, pues opacar lo que el gobierno está haciendo. Qué sinvergüenza. Y no es así, pero como siempre surgen en estas situaciones, entre todos nosotros pues nos vamos apoyando, surgen las iniciativas de las famosas ollas comunitarias. Las ollas comunitarias son una iniciativa para poder pues brindar de 1 hasta 3 tiempos o más de comida a las personas que no tienen que comer en la calle, en los albergues. Entonces se ponen en puntos estratégicos y preparan la comida y la reparten. Y le reparten a la gente que más necesita, ¿no? Entonces hay gente que pone su restaurante para cocinar, gente que llega a donar comida, insumos, ¿verdad? Y pues así es como se ha enfrentado esta crisis, ¿no? No solo como el pueblo, sino también quienes han sufrido bastante son las personas de la primera línea, ¿no? También los doctores, enfermeras, enfermeros, todo el personal hospitalario, pues ha pasado por cuestiones muy fuertes también. Sobre eso quería preguntar un poco más cómo ha sido el impacto en cuanto a la salud pública. Si bien no tienen una cifra muy elevada de contagios y afortunadamente tampoco de muertes, aunque son sensibles, igual 320 y tantas familias que nos has dicho que han quedado enlutadas, eh, ¿cómo ha sido el impacto en cuanto a la salud pública? En nuestro país la cifra de médicos contagiados es muy elevada. En una sola región de la Amazonía, los médicos fallecidos se cuentan por más de 20. ¿Cómo ha sido ese impacto y qué opinión y cuál ha sido la opinión pública ante eso? Mira, eh, todo lo que es la salud ha generado mucho de qué hablar, eh, desde la cobertura que le han dado los medios de comunicación, porque no solo los medios tradicionales, sino que también los alternativos han luchado por tratar de compartir, porque se compartían las cifras, pero pues sabemos que esas cifras no son, o sea, no son reales, porque ha habido mucho descontrol en el país, pero tal vez no por la vía del gobierno, sino que los médicos han tratado de externar y de hacer llegar sus molestias, porque hay un hospital, que es el hospital Roosevelt, o no sé si fue el Roosevelt o el San Juan de Dios, pero son 3 hospitales aquí se habilitó uno, que era el hospital de Villanueva. Ese era el único que iba a atender. Pero a manera de que se dieron cuenta de que esto iba para más, eh, montaron uno y que lo hicieron hacer como que si hubieran hecho el hospital ahí en China, ¿no? En 3 días, ¿no? Sino que solo medio montaron tabla y esto, incluso han circulado en redes sociales videos donde ahorita con las cuestiones de las lluvias se inundó el hospital, la comida que le sirven a la gente que está ahí, pues, un par de salchichas, o sea, no es una comida digna, tanto para los pacientes como para el personal. Está ese hospital y como ya no se dieron abasto esos 2 hospitales, el hospital que implementaron de emergencia y el primero, que
te mencioné, el de Villanueva, le piden de favor a los hospitales, ya estaban los hospitales públicos, que ellos atendían las emergencias y otro tipo de casos, que por favor adaptaran un área para recibir pacientes. Entonces ellos, pues, obviamente, viendo lo de la pandemia, pues, aceptaron y, y era un mínimo de 100 pacientes que iban a recibir. Hace unos días te comenté que salió hablando el director del hospital, que ya rebasa la cantidad, son más de 150 personas infectadas en el hospital y ya no se dan abasto, ya no pueden seguir recibiendo más personas, la gente teme e incluso no llama a los bomberos para no ir en esas condiciones, prefiere quedarse en casa a, a que le atiendan, ¿no? Entonces, en cuanto a la salud, pues han colapsado los hospitales, el personal médico está sin insumos, como se ha visto, yo creo que eso también se ha visto a nivel mundial, que todo el personal no cuenta con el equipo necesario, pero varios políticos y otras personalidades sí cuentan con su mascarilla, con su careta, pero quienes sí lo necesitan no lo tienen, ¿verdad? Entonces no tienen insumos, está colapsando, ya colapsó, ¿verdad? Los hospitales, y también se ha filtrado información de que con tal de desocupar los hospitales es como, bueno, el primer hisopado dio positivo o ya le bajaron los síntomas, y esta información que te cuento es de gente que se ha comunicado a medios alternativos a contar sus historias, porque eso se ha aprovechado, ¿no? Que cuenten sus historias para poder sacar a la luz lo que está ocurriendo, ¿no? Que no les están poniendo atención, o si ya no tiene síntomas, pues se regresa a su casa, ya no tiene la, el virus. Claro, hay una intención de sanear las cifras, ¿no? De decir que se están reduciendo, ¿no? Eso, lo que nos contabas en cuanto a los equipos médicos, aquí sucedió aquí se ha visto en un hecho tan concreto que lo deja completamente evidente. Cuando un periodista entrevista a un médico de un hospital público, se ve que el periodista tiene un equipo mucho más preparado que el del médico, que está prácticamente con bolsas de basura encima. Eso describe cuál es la atención que ha tenido el sector público, el sector de la salud pública en distintos gobiernos ya no solo de Latinoamérica, ya lo estamos comprobando que en distintos países, compañeros de Italia, compañeros de Francia también nos han contado casos similares, que por ejemplo en Europa o en Australia, ese estado de bienestar al que se había llegado se ha ido desmoronando, se está desmontando y, y por ejemplo la compañera de Australia nos contaba que Australia es Australia de las películas que uno ve, donde se ve un país moderno, todos contentos, tranquilos, ya está desapareciendo. No es ese, ese paraíso de desarrollo, sino cada vez se acerca más a realidades que nosotros vemos a diario en nuestro país. Eh, sobre el tema de la salud, han habido, ¿cómo se ha manifestado? ¿Ha habido una alza en los precios de medicamentos? ¿Las farmacéuticas han tenido un mínimo de moral, un mínimo de coherencia o al contrario han sido coherentes con su lógica capitalista de extraer la mayor cantidad de ingresos posibles? Mira, yo concuerdo contigo de que sí han manejado esa misma lógica capitalista, ¿no? Porque yo hice el análisis de las últimas veces que ha tocado hacer el súper o que uno necesita comprar algunos insumos. Los insumos que son esenciales son los que han aumentado, las verduras, la comida, y también, por ejemplo, como tenemos el uso obligatorio de mascarilla, adquirir una mascarilla pues, tiene son costos elevados. Eh, los guantes, el gel, o también hay lugares donde está racionado, ¿no? Solo puedes llevarte una botella,
tienen costos elevados. Y como lo comentaba con, con una compañera de la universidad, por ejemplo, dicen el famoso quédate en casa, pero el servicio a domicilio del, de la farmacia no cubre ciertas zonas, porque por eso mismo de ese comportamiento como sectario, de, bueno, no vamos a esta zona porque aquí le decimos una zona roja, ¿no? Porque es una zona que tiene unos índices de violencia muy altos, entonces la comida rápida, eh, las farmacias, mensajería y todo no cubren esas áreas. Y esas zonas es donde la gente no cuenta con carro y es como le decimos aquí en Guatemala, la gente de a pie. Es la gente de a pie que necesita esos insumos. Entonces, la gente que está en el mero centro de la ciudad, pues no se preocupa porque llama a domicilio y le llegan a dejar las cosas, pero la demás gente eh, tiene precios altos, no tiene acceso, y si tiene acceso, pues el precio se duplica, ¿no? Porque el envío, o porque si cubren ese lugar, pues están arriesgando. Entonces, el precio pues se ha venido disparando, ¿no? Sí, lo que nos comentas es que, bueno, estas diferencias sociales, estas diferencias entre las clases se están recrudeciendo en esta pandemia. Eh, bueno, quería comentarte, el año pasado dos compañeros nuestros eh, vieron en las calles de Guatemala afiches reclamando sobre los desaparecidos. Es un tema Ah, que sí, sí, sí. compartimos también Dale, dale, dale. Sí, yo sí te escucho, sino que en el software que uso para transmitir, Ah, me sale que ha habido una dale, dale, interrupción. dale. Ahorita que me dé luz verde esto, ya, listo, continúa. Bueno, como comentabas, pues a nivel de Centroamérica, América del Sur, ¿verdad? Y también en algunas regiones, también como México, tenemos así que pasado por algunos rasgos históricos, algunos procesos históricos similares. Y aquí en Guatemala pues se vivió el conflicto armado interno entre el año 1960 hasta el 1996, que fue en el año que se firma la paz. Así que se firma la paz aquí, pues eh, luego de la firma de la paz se busca el resarcimiento, surgen varias medidas pues, para poder contrarrestar todo esto que sucedió durante 30 años, ¿no? Aproximadamente 30 años. Y a raíz de lo de la pandemia obviamente pues se ha perdido el rastro de muchas cosas. Eh, Continúan algunas acciones, pero se han alcanzado algunas victorias, como el famoso caso Sepursarco, ¿verdad? Que es el primer caso que llega a los tribunales sobre violencia sexual, ¿verdad? Durante el conflicto armado interno y que tiene sentencia firme. Entonces sí han llegado a tener varios logros, eh, pero como te comentaba al principio, al ellos observar que se han tenido logros, pocos logros, pero poco a poco se van sumando, pues ellos buscan como que cerrar el campo eh, de, de dónde puede uno o dónde se puede buscar la justicia, ¿no? Porque incluso se anunció en abril el cierre de la CEPAZ, que es la Secretaría de la Paz. Y pues en la Secretaría de la Paz se manejaban todo este tema sobre el conflicto armado interno, búsqueda de desaparecidos, y en fin, muchas cosas, ¿no? Pero este año el presidente anuncia
porque viene de una línea militar, trata la manera pues de cerrar la mayor cantidad de posibilidades para poder buscar la justicia. Y claro, ese tema de la búsqueda del rescate de la memoria es algo muy importante para ayudar a cicatrizar algunas heridas. Eh, bueno, y nos cuenta que lamentablemente ese proceso se está deteniendo con el actual presidente. Otra pregunta, hay justo algo de eso comentaba con un compañero de Belice que entrevistamos esta semana, Uh-huh. sobre problemas fronterizos que habían entre Belice, en todo este sector, ¿no? Este territorio antiguamente maya. eh, ¿Hay actualmente o ha habido recientemente problemas fronterizos entre Guatemala, Belice y México? Fíjate que, bueno, eh, ese diferendo territorial viene desde hace años, incluso yo no sé si fue hace 3, 4 años que se hizo una consulta popular. No estoy muy inmersa en el tema porque, como te comentaba, y como tú me imagino que conoces, la información no la manejan, sino que es entre ellos, y de lo poco que hemos logrado acceder eh, con los compañeros y colegas periodistas, pues es que continúan los problemas, tanto fuera de las fronteras, como también internos, ¿no? Porque se presentó en un departamento de aquí, de Guatemala, un enfrentamiento entre los mismos pobladores de aquí del país, entre dos regiones, entre Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán. Entonces, dentro del país existen enfrentamientos Ujú. y también están eh, en, eh, en las fronteras, ¿no? Eh, otra cuestión, los recientes, bueno, no recientes, los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con México y Canadá, como son el TLCAN, el NAFTA, TLC. ¿cómo han afectado en la economía de Guatemala? Bueno, todo esto previo, ¿no? a la pandemia. Bueno, creo que sí, creo que los más afectados es la economía informal, ¿no? La economía informal y la economía local. Quiero hacer énfasis en algo que pasó en estos días de confinamiento, y es que el presidente, pues yo quería compartirte este video, pero no se logró, donde ha manejado un discurso muy inestable. Él ha tomado medidas muy así a la carrera. Es como, por ejemplo, hoy estamos aquí en casa y mañana dice, bueno, el toque de queda se va a reducir, y luego se va a ampliar, luego se va a reducir. Entonces, crea confusión. Y eso mismo sucedió durante un fin de semana, como él vio que la curva de contagios estaba creciendo, eh, decidió cerrar el país un fin de semana. Y los fines de semana pues son esenciales porque la mayoría de personas pues trabaja de lunes a sábado, de lunes a viernes, y el fin de semana lo utilizan para hacer las compras, para ir al mercado y abastecerse. Entonces, esos 2 días que cerró el país, la gente no pudo salir a comprar y hubieron muchas pérdidas en la economía local, ¿no? Los mercados, se miraba la gente quejándose y furiosa con videos de que las verduras se habían perdido, Claro. que se había podrido todo. Pero eso sí, después de estas medidas, dejaba que las grandes industrias como Walmart y, y, y otros lugares pues tuvieran su horario para poder vender, ¿verdad? Entonces ha tomado decisiones que han afectado también tanto la economía local como la economía informal.
Sobre eso, compañía, una pregunta en cuanto a ese tema económico bien ligado con lo laboral. Eh, Ujú. las medidas económicas que ha tomado, me mencionas que del confinamiento tan abrupto ocasionó pérdidas en el sector informal que vive de las ventas del día. Eh, Ujú. en contraparte, ha tomado medidas que hayan sido orientadas más, a pesar que no lo diga, pero de acuerdo a lo que perciben ustedes, orientadas a proteger a las grandes empresas, a este gremio que nos mencionaste, eh, o qué tipo de medidas ha tomado, o cuál ha sido su discurso. Mira, yo quería compartir, pero no sé si logro, mira, pues yo estoy aquí desde la computadora, le doy, ¿tú estás desde la computadora o desde tu teléfono? Computadora. Es que quiero reproducir un video, pero bueno, te lo voy a enviar igual por WhatsApp. WhatsApp, ¿no? ¿Ya? ¿No? Sí, ahorita te lo envío. Y mientras envía, pues comentarte que el discurso de él no ha sido sólido y nos hemos dado cuenta de que ha beneficiado a ciertos sectores. Porque te decía yo, los primeros días era no, quédense en su casa, no salgan. Días después, no, es que no se preocupen, la tienda de fulana se puede abrir, pero refiriéndose al sector de los comercios, ¿no? Que sí, sigan funcionando, no, hombre, ya vamos a regresar a la nueva normalidad, y solo en ese discurso dice algo, ¿no? Que dice solo una gripona, no es una gripe, nada más, que no pasa nada. Entonces la gente, luego, pues eso se ha visto reflejado en que hay mucha gente que no ha respetado la cuarentena y que ya está fuera, que no tiene necesidad de salir, o sea, sale a correr, sale a pasear a sus perros, ¿verdad? Pero porque esa misma confusión en los discursos se ha transmitido a las personas, ¿no? Entonces, como bueno, me dice que no pasa nada, pues yo salgo, dice que los hospitales están bien, pues yo salgo, ¿ah? Y siempre pues estando del lado del comercio, de las empresas. Eh, Algo muy interesante es que al principio cuando él estaba eh, implementando el nuevo hospital, ¿no? Adaptando este lugar para hacerlo hospital, recibió donaciones de varias empresas y pues le daba mucho realce a estas donaciones, por ejemplo, una de las familias muy influyentes Ujú. y dueñas de muchas cosas aquí en Guatemala son los Castillo, que son los dueños también de la cervecería de aquí, la famosa cerveza Gallo, y también productos de consumo diario, como jugos, entre otros. Entonces ellos realizan una donación y él empieza como a darle realce a eso y es, eh, se torna algo confuso y también chistoso a la vez porque cuando, cuando se viralizan las imágenes que te conté que se había inundado el lugar, que no estaban en condiciones, se ve que las personas están, él dice que él acomodó un hospital, son catres los que hay ahí, son catres y hay sillas de plástico y tienen eh, la misma ropa desde hace días. Ellos cuentan que no tienen medidas, no tienen protocolos de limpieza, eh, es un caos, ¿no? Y incluso en las fotos puedes ver que las camillas que ellos donaron, que todos los insumos no están. Si ellos donaron, ¿por qué hay catres? ¿Por qué Claro, no hay equipo? ¿Por qué? Ajá. O sea, no concuerda lo que ellos quieren transmitir, el discurso, con la realidad, con lo que la gente comparte a través de las redes sociales o con lo que se ha logrado descubrir.
Descargué el video que me enviaste. A ver, vamos a ver si lo podemos. Sí, a ver, tanto. Ah, no, no, hay un problema ahí. Sí, bueno, Bueno, lo colgaremos igual pues después lo puedes, en la página, lo vamos está a bien, lo colgar puedes, después para graficar mejor lo que nos dices acerca de este presidente Yamatei. para, Eh, para comer. Solo sí, para contextualizar y no dejarlos sin la información, pues este video es el del 13 de marzo, el día que se da el primer caso de COVID, y él está en una actividad y recibe una llamada y luego cuelga, o sea, fue en ese momento que estaban transmitiendo esa actividad, creo que era una inauguración, no sé, él dice, no, les quería decir esto, pero ya tenemos el primer caso, ¿va? Y el discurso se torna en que yo te decía, no, no hay que preocuparse, solo es una gripona, no es una gripe, y solo hay que cuidar a la gente adulta, a los jóvenes, como listo. La disculpa del caso a los espectadores. Retomamos ahora sí la entrevista con la compañera Vicky Archila desde Guatemala. Bueno, nos decías qué tipo de medidas, ¿no? Si las medidas que habían tomado en el plano económico habían favorecido más a este gremio empresarial o al ciudadano de pie, a las pequeñas empresas. Sí, fíjate que estas medidas pues, han beneficiado solo a un sector empresarial, y que incluso, pues contarte entre tantas dolencias y tragedias, el personal que está contrarrestando la pandemia, aparte de no tener insumos, no, no ha tenido su pago, ¿no? Y se supone que al principio de de toda esta pandemia, se hicieron sesiones para aprobar préstamos para implementar estos programas y para hacerle llegar a, a los sectores más empobrecidos, a la gente que más lo necesita, esta, estas medidas, pero han aprobado préstamo tras préstamo y no se ve nada. Como te comentaba, el, hoy, 12 de, todavía, 12 de junio estamos, 12 de junio, todavía hay médicos que no les han llegado, no tienen su paga, no tienen su paga y aún así continúan ellos laborando, y a pesar de eso, pues también no cuentan con insumos. Se han dado casos de que han resultado personal infectado, porque al no contar con los insumos necesarios, pues ellos también están en riesgo, ¿no? Y todas estas medidas se ve pues que solo son préstamos millonarios y no se ve nada, no se ve nada, ¿no? Ahí creo que es lo más claro, no, donde nos podemos dar cuenta de que no se ve que se esté actuando, ¿verdad? Sí, lo que nos dices es una situación similar a la de acá. Acá en el Perú hubo una suspensión perfecta de labores, que era: no trabajas, no te pago, pero no te despido. Entre comillas, era para mantener el vínculo laboral. Sin embargo, ha servido para ahorrarse miles de millones de soles, que son lo que factura tranquilamente un año estas grandes empresas, que son las que primero pidieron esa medida laboral que afectaba a miles de familias, sin contar que las muchas personas que tenían contratos temporales de 3 meses han visto desaparecer su empleo en ese tiempo.
y Sí, muchos de ellos sin percibir un ingreso en ese tiempo debido a esta suspensión perfecta. Eh, fíjate que añadiendo a eso, también se une lo que te comentaba de, como me hacías la consulta sobre el conflicto armado y pues qué medidas de resarcimiento, pues con el cierre de la Secretaría de la Paz, la CEPAZ, la justificación fue que no decidieron renovar 600 contratos porque como estamos, es un parte del plan de austeridad, ¿no? Entonces eso va a, a presentar, van a ahorrar y de ahí eh, van a utilizar ese dinero para insumos o para estos programas, estos 10 programas que yo te comentaba, pero en primera pues no se ve nada y aparte de desaparecer y de no renovar los contratos, hacen préstamos, siguen haciendo préstamos y no se ve nada claro, ¿no? No se ve nada claro, que se ve que todo esto es pantalla y eso sí, ellos cuentan con su la movilización de ellos, tienen sus choferes, tienen, la gente mucho criticó porque las sesiones para poder aprobar estos préstamos las estuvieron eh, presentando en Facebook Live, entonces la gente estaba atenta a qué se discutía en estas sesiones permanentes, entonces que hacían gastos de comida, hasta licor, ¿verdad? Entonces se ve que no es nada coherente, ¿no? claro, sí, sí es cierto lo que nos dices. Eh, y en cuanto a, ya que han habido estas medidas laborales antipopulares, ¿qué respuesta han tenido los sindicatos? ¿Hay una central general de sindicatos, una confederación? ¿Cómo ha sido la respuesta del sector sindical ante estas medidas? Mira, en algunos casos pues se ha presentado apoyo, incluso pues también se ha dado acompañamiento a casos, como te contaba yo, que hubo gente que denunció que no estaba en las condiciones sanitarias para trabajar y ha pasado por despidos injustificados, falta de pago, etcétera, etcétera, pues más que todo se ha dado acompañamiento con otras entidades, ¿no? Como la Procuraduría de Derechos Humanos, eh, también el sector de mujeres, ha acompañado también casos de violencia, también eh, la, te comentaba que por parte de la izquierda eh, se ha logrado pues obtener alguna participación, es mínima, pero se ha tenido algo de participación en cuanto a en el Congreso para el manejo y la discusión de leyes. Entonces, ellos han apoyado la iniciativa, varias iniciativas de ley, han dado monitoreo a hospitales y le han dado seguimiento a casos. Por ejemplo, entre las iniciativas de lo que la gente aplaudió fue una iniciativa de ley que permitía la, la prórroga de los servicios básicos, del pago de los servicios básicos, ¿no? Del agua, de la luz, agua, luz, teléfono, creo que también entra el internet ahí, pero de que tú puedes llegar a un convenio y si no puedes pagarlo ahorita, pues lo vas pagando conforme va a durar el estado de calamidad. Entonces, sí se ha tenido pues esas luchas y te comentaba el monitoreo de hospitales, ellos le dado continuidad a diversas denuncias de que no cuentan con insumos, tratando de la manera de que sabemos pues que es un proceso burocrático, pero de lo que está, en lo que respecta a esas vías, de tratar de buscar la justicia, ¿no? Tenemos acá unos comentarios, vamos a leer.
Eh, nos envían, bueno, te envían saludos, saludos a la compañera Vicky Archila, Unidad Latinoamericana para luchar contra el imperialismo. Saludos combativos para la compañera, conocemos su hermoso país y a su trabajador y valiente pueblo. Saludos compañera, también nuestros saludos al pueblo de Guatemala. A ver, vamos a esperar listo, conectado. La compañera Andrea dice saludos a una compañera combativa y colega, y es maestra también, es docente. Un abrazo a la distancia a Vicky Archila y al pueblo de Guatemala. Saludos, gracias por hacernos conocer más sobre la realidad de Guatemala. Eh, Felicitaciones por la entrevista. Acá hay una pregunta. ¿Cómo viene afectando el tema de la pandemia a las comunidades indígenas en Guatemala? Bueno, primero, gracias a las y los compañeros que mandaron sus saludos, pues también les mando un fuerte abrazo, pues en cualquier rincón del mundo en donde estén. Y pues espero conocer el lugar de donde ustedes son, ¿verdad? Y gracias por el apoyo. Con respecto a la pregunta, pues es un caso muy complicado porque se ha tratado conforme los discursos se ha tratado de dividir, ¿no? Yo te comentaba de algo que aconteció hace unos días, que fue muy lamentable tanto para el país como para, para, para nuestras ancestras, nuestros ancestros, para todo este recorrido histórico, ¿verdad? Y comentarles pues que hace unos días lamentamos el fallecimiento bueno, no el vil asesinato del compañero Domingo Choc, que él por tener una forma de pensar distinta, ¿no? Él era sacerdote maya, fue acusado de brujería y lo quemaron vivo. Entonces, esa noticia le dio la vuelta aquí a Guatemala porque, pues, con lo que nos enteramos de lo de Floyd, pues despertó las redes sociales, la gente se empezó como que a indignar, a comentar. Luego acontece esto y también la gente era como, bueno, también los pueblos, también importamos nosotros, también, ¿verdad? El compañero también. Entonces creo que es una situación muy difícil porque a veces no se les toma en cuenta y manejamos también unos niveles muy altos de racismo, de desconocimiento en el país y toca pues unir fuerzas y ser escuchados y continuar denunciando todas estas injusticias, todo esto que acontece y tratar de sensibilizar para que no ocurran estas cosas, ¿no? Creo que no solo para las y los compañeros, sino que también para los jóvenes también va a ser una época muy difícil, para los niños, incluso hasta para las comunidades de la diversidad sexual, ¿no? O sea, yo vi unas noticias hace poco que hay gente que les está apoyando porque no solo eran vulnerados antes de toda esta pandemia, sino que con esta pandemia han sido doblemente vulnerados, ¿no? Todas estas distintas expresiones que hay en el país, vamos a tener que unir fuerzas y buscar las alternativas, ¿no? Las soluciones más prontas y más adecuadas para enfrentarlo, ¿no? Así es, compañera. En nuestro país se dio una medida breve, pero bueno, fallida, que era de ordenar la salida de personas también dentro de la cuarentena por motivos de urgencia a hombres y mujeres, ¿no? Un día hombre, un día mujer, un día hombre y una mujer. Sin embargo, hubo algunos maltratos exactamente hacia personas gays,
travestis, pues algunos policías o militares le pedían el DNI para identificarla como hombre, cuando incluso el presidente llegó a decir que no se iba a pedir el DNI, que era en cuanto a lo que uno veía, si la mejor dicho, si se veía como una mujer, entonces le correspondía salir en ese día. Sin embargo, eso ocasionó algunos abusos de parte de algunos policías hacia personas travestis que se veían una vez más vulneradas, discriminadas y la verdad hay algunos videos de vejaciones terribles como obligarle a hacer ranas, a hacer sentadillas diciendo soy hombre, soy hombre. Esas cosas también, esa discriminación se ha hecho mucho más visible, eh, lamentablemente para ellos, pero a favor de que esas actitudes estructurales, porque no son casos aislados, es un tema estructural, sean mucho más visibles, puedan sensibilizar a muchas más personas e ir modificando poco a poco nuestras actitudes. Eh, Acá hay unos mensajes más. Eh, Sí, alienígenas, en lo, tal. ah, Sí, dino, no, dino. en lo que él, busca los comentarios, pues es muy difícil. Claro que hay diferentes grados en lo que nos afecta o de diferentes formas, porque, por ejemplo, desde los pueblos originarios, lastimosamente, pues el racismo, el desconocimiento total, aparte de que somos, comentarles que somos un país multiétnico, eh, pluricultural, multilingüe, ¿verdad? Entonces somos un país muy amplio, con una riqueza cultural muy enorme, pero también se tiene que buscar una manera de tener esa armonía, ¿no? Y no manejar, como comentaba antes, de un falso discurso o como lo han manejado ahorita las redes sociales, que también le he hecho mucha crítica lo de Floyd, al racismo, que lo manejan como una estrategia de publicidad. Claro, tiene un beneficio porque la gente se está educando con estos temas, pero no es una forma para que uno gane dinero, ¿no? Sino que son cosas reales que están pasando, son cosas que debemos analizar, que debemos cuestionar, ¿verdad? No es solo una estrategia o algo que esté de moda porque sí, sino que son cosas que están pasando y que debemos cambiar. Así es, compañera. Acá tenemos, bueno, más saludos, saludos a ti, compañera, valiosos testimonios sobre la realidad del pueblo de Guatemala. Aquí hay una pregunta de un compañero, dice, ¿cómo se da la relación del nuevo gobierno de Guatemala, ¿no? de Matei, con la gestión de López Obrador en México y la problemática de los migrantes hacia Estados Unidos, que es un problema que comparten ambos países? ¿Se ha agravado con la pandemia? Eh, bueno, yo recuerdo que fue antes de que él tomara posesión, pues el presidente se reúne con Manuel López Obrador, ¿verdad? Para, eh, para tomar qué estrategias para discutir sobre el tema de la migración, porque pues ha incrementado bastante. Creo que por lo de la pandemia ha disminuido, pero no porque así se lo deseen las personas, sino que es muy complicado transitar, como te comentaba, en el país. Es muy complejo, me imagino que sí se ha de estar dando, pero ha de ser algo complejo porque tenemos horarios para poder circular en la calle y tenemos algo que se llama restricción interdepartamental. Guatemala se divide por 22 departamentos, que me imagino que allá en Perú son regiones, creo que así habíamos dicho. Así, sí, Entonces, regiones. ajá, aquí en Guatemala son 22
y tenemos una restricción, entonces no podemos movernos a los departamentos. Eso es una medida que toma el presidente para poder evitar los contagios. Entonces, si yo, por ejemplo, yo quisiera migrar a México, son 2 o 3 departamentos que los que yo me tendría que movilizar, pero no puedo, porque hay puestos de registro, entonces no me puedo mover. Entonces, creo que ha disminuido un poco, pero es porque es más complicado transitar aquí en Guatemala. Pero a cómo van las cosas, creo que sí, por la situación económica, pues va a aumentar, porque hay cierres de comercios, de restaurantes, de pequeñas empresas, medianas empresas, gente que ha perdido su trabajo o gente que iba a optar por un trabajo y por lo de la pandemia, pues no pudo continuar con los procesos debidos, ¿verdad? Entonces, me imagino que por esta restricción se ha complicado un poco, pero sí tiene que estar, ¿verdad? Es algo latente. Claro. Compañera, acá tenemos otro saludo, un abrazo fraterno por el pueblo guatemalteco que a raíz de la guerra ha sufrido una indignante y dolorosa historia por sus desaparecidos y desplazados. Terribles testimonios que nos llenan de rabia. Se saluda y abraza la resistencia del pueblo luchador. Acá hay un saludo desde Arequipa, es una ciudad muy importante y muy combativa acá en Perú. Saludos desde Arequipa, compañeros, y abrazo a Vicky desde hasta Guatemala. Bueno, eso. Y bueno, pasando a la otra parte de la entrevista, compañera, ¿cómo ha sido la reacción de las organizaciones de izquierda? Sectores de repente tradicionales, de partidos, organizaciones más antiguas, como de movimientos, organizaciones también un poco más recientes. ¿Cómo ha sido el papel de la izquierda en general? Mira, bueno, después de la firma de los acuerdos de paz, se ve un cambio o es algo histórico e importante y relevante, porque de ahí surge pues todos estos movimientos pues ya son institucionalizados, ¿no? Entonces surge pues donde tú comentabas la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG Maíz, conocida como URNG Maíz, que ha venido luchando desde esa época, y pues a lo largo desde 1996 hasta nuestros días, pues han surgido otras agrupaciones políticas, como lo es WINAC, que está conformada por compañeros y compañeras de los pueblos originarios, también una agrupación pues un poco más socialdemócrata, el grupo Semilla, que a pesar de que ha sido muy criticada, ¿no?, por algunas las cuestiones, pues sí ha logrado apoyar y darle seguimiento a algunas iniciativas de ley, a poder apoyar el movimiento, ¿no? Se comparten algunas metas, algunos ideales, ¿no? Pero a lo largo de este tiempo, pues, se ha visto una izquierda, pues, poco dividida. En las elecciones pasadas, pues, se hizo la coalición, que era WINAC y URNG, y en estas últimas elecciones, pues, cada quien agarró su rumbo, que fue una elección muy cuestionada por varios compañeros, porque si se unían fuerzas, pues se podían obtener más votos y se podían abarcar más áreas, no solo con la cuestión electoral, sino que también se podría hacer un trabajo de campo
más grande, ¿no? Pero creo que habría que trabajar un poco más con la cuestión con la unidad, pero a pesar de eso, pues hay compañeros que están en otros partidos de izquierda que sí han aportado. En este caso, pues, mencionarte el nombre del compañero Aldo Dávila, que él es un compañero de la comunidad LGBT, que apoya a la comunidad LGBTIQ, es nuestro primer diputado que respalda a la comunidad y que está en el Congreso, ¿verdad? Eso para nosotros es algo histórico, ¿verdad? Porque de venir una línea de derecha, una línea de militares y que la izquierda pues haya logrado pues tomar aunque sea un papel protagónico en las decisiones, pues, es algo importante y que también pues nos ha servido bastante, ¿no? Entonces considero que poco a poco, como te comenté, pues se ha logrado apoyar, se ha logrado dar seguimiento, dar monitoreo a muchas situaciones, desde lo electoral hasta también el activar en la formación y todo, ¿verdad? Pero falta pulir algunas cosas. Bueno, es parte del trabajo, ¿no? Ir adaptándose, ir puliendo esos errores, limando asperezas y, bueno, en pro de una unidad programática, ¿no? Pueda dar, que pueda brindar muchas mejores respuestas al pueblo, ¿no? Eh, ya para la parte final, compañera, ¿cómo ves las perspectivas ahora durante y post pandemia? ¿Cómo algunas cosas que nos has comentado son muy interesantes, como estas ollas comunitarias? Bueno, eh, creo que a nivel global, pues todos sabemos que esto algo muy complejo, muy difícil, que a pesar de, como te comentaba, de estas iniciativas que surgen del mismo pueblo para poder apoyarnos entre todos, hemos logrado contrarrestar. Va a ser algo difícil, pero no imposible. Y creo que es un punto en el que debemos de aprovechar a sensibilizar a la población, a cuestionar el sistema económico en el que nos encontramos, porque a raíz de todo eso estamos sufriendo mucho, pero la gente se está dando cuenta de que este sistema no es como se lo pintaban, ¿no? Que no solo que todos estamos bien, que ya va a pasar, que como el eslogan que maneja aquí el gobierno, juntos saldremos adelante, pero no se ve nada, ¿verdad? Pero entonces creo que es una oportunidad muy grande para poder sensibilizar a la gente y de cuestionar. Es un reto para todos los compas a nivel mundial, ¿verdad? Porque desde sus espacios de formación hasta incluso me ha tocado desde tu círculo cotidiano, desde cuando vas a comprar en el súper o en el mercado o sales, pues hacer un comentario y empezar como a cuestionar para que la gente empiece a darse cuenta de lo que está pasando. Creo que sería una muy buena estrategia y como te digo, se ve que va a ser algo complicado porque si antes había delincuencia, había falta de oportunidades para los jóvenes, no había educación, no había trabajo, había desnutrición, porque tenemos altos índices de desnutrición en nuestro país, embarazos, salió un reportaje hace unos días de embarazos en niñas también, es terrible, o sea, durante la pandemia y después, pues todo esto va a incrementar, ¿no? La gente no la gente que tenía trabajo ahora ya no va a tener, los casos de violencia han incrementado a pesar de la pandemia y no se les ha dado cobertura porque los medios están enfocados en la pandemia, ¿no? Pero lo demás no le dan mucho seguimiento, entonces creo que sí es algo crítico, va a ser muy crítico y que creo que es que
mi generación ni la generación que viene va a poder sanar esto que estamos atravesando. Van a ser bastantes años para poder restablecernos, ¿no? Compartimos también esa visión que no va a terminar ese asunto de la pandemia en un mes o en dos, y también que es una oportunidad que debe ser útil para ayudar a cuestionar, a discernir sobre qué era, en qué significaba realmente el avance económico, esas cifras macroeconómicas que normalmente suelen dar para mantener políticas económicas que definitivamente vemos que favorecen a grandes empresas y no al pueblo en realidad. A lo largo de estas entrevistas hemos visto la diferencia con otros gobiernos del mundo, como el de Cuba, como el de Venezuela, que han tenido, para empezar, políticas de prevención, bastantes políticas de prevención que han tenido un sistema de mapeo sobre las necesidades de la población para poder acudir rápidamente en estas situaciones. Estos sistemas de bonos con toda una base amplia sobre la situación socioeconómica real de cada familia, para que los bonos puedan llegar efectivamente a las personas que lo necesitan. Algo que nos comentaste al comienzo, esta entrega de cajas de alimentos, eh, es algo que muchos presidentes se lo cuestionaban, se lo criticaban a Venezuela, a las famosas cajas CLAP, pero que se está dando incluso en Estados Unidos ahora. Un compañero estadounidense, Danny Shaw, nos contó eso, Gracias. que también conociste a Danny Shaw, lo conocimos ahí en Venezuela. Sí. Nos contaba eso, ¿no? En un país donde mucha gente acusaba a Venezuela de que por qué regala comida, por qué hace eso, ha tenido que verse en la necesidad de cubrir las necesidades básicas de su pueblo dentro, bueno, dentro de las, no diría de las posibilidades, sino dentro de la voluntad, porque posibilidades tienen, muchos gobiernos tienen, el gobierno peruano también tiene posibilidades de cubrir el ingreso de cada familia, cubrir su alimentación, pero no hay voluntad, no hay la voluntad política, por eso que tanto en Guatemala como en Perú tenemos bastante trabajo por hacer, compañera. Eh, bueno, de esta forma estaríamos llegando al final de la entrevista. Unas palabras finales, compañera, antes de la despedida. Bueno, pues agradecer primero la invitación. Yo he estado pendiente de las demás transmisiones. Creo que es una iniciativa muy, muy interesante e importante porque podemos darnos cuenta de la realidad de, de los otros países. También coincidimos en algunas cosas, diferimos en otras, pero podemos aprender de todo eso. Creo que no solo esta iniciativa, pues creo que no solo se debería de quedar aquí con esta pandemia, sino que pues hacerlo ya a largo plazo, pues para poder mantenernos informados y saber qué pasa alrededor del mundo, porque una acción acá pues repercute aunque no lo, como dice él, pues, en el mundo del cine, no me dejarás mentir, con el efecto mariposa, ¿no? Entonces, una acción acá repercute en Venezuela, repercute en Alemania, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar atentos y más, pues, no solo porque somos comunicadores, pues tenemos que estar atentos, sino que es una responsabilidad también mantenernos informados, ¿no? Y estar al tanto e invitar a las y los compañeros, pues, que es una oportunidad para, como lo mencionaba antes, pues de poder aprovechar para poder cuestionar nuestro sistema e invitar a las personas pues que no están en algún movimiento o que desconocen o que existe ese grado de apatía, indiferencia, ¿no? De hacer despertar a las personas. Y mandar un fuerte abrazo allá a Perú. Pues todo esto va a pasar. Es algo muy complicado que se viene, pero
sé que pues estamos listos y listas para poder enfrentarlo, ¿no? Así es, compañero, tenemos que adaptarnos y aprender a superar esas situaciones y aprender del pueblo, ¿no? Ver, siempre estar pendiente del pueblo, no distanciarnos, sino aprender del pueblo cada vez. Esas soluciones de las ollas comunitarias, en otros países también se dan merenderos, en Argentina se dan merenderos para resolver el tema de la alimentación. Eh, hay algo que se está retomando, me parece, quiero tener ese optimismo, pero en base a lo que nos han contado, en volver a respuestas comunitarias, respuestas colectivas ante esta situación, y denunciar cuando, cuando el egoísmo, ¿no? Surge, aparece como respuesta, tenemos que combatir eso. Compañera Vicky, Sí, ha sido un gusto entrevistarte. Eh, este ciclo continúa el día lunes 15 de junio. Va a ser nuestra entrevista número 19 al compañero Marcelo Bloch de Bolivia. Es periodista, docente y comunicador social. Vicky, un abrazo de parte de Izquierda Socialista, de parte del pueblo peruano, para el hermano pueblo de Guatemala. un fuerte abrazo para todos los compas de Izquierda Socialista y pues esperamos, después de que todo esto pase, pues conocer por allá. Así es, compañera. Igual también esperamos ver esos volcanes mágicos de los cuales algunos compañeros que han estado por allá nos han hablado. Hasta luego, Gracias. Vicky. Hasta luego. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre.